Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Palareso y María Gracia Acosta. Amigos, muy buenas tardes. Aquí comenzamos. 2 militares fueron atacados por delincuentes que al parecer pertenecerían a grupos armados irregulares que operan en la zona de la frontera norte de Ecuador con Colombia en el sector de Putumayo. 2 militares resultaron gravemente heridos por un enfrentamiento con delincuentes en el batallón de Selva 55 de Putumayo. Uno de ellos recibió 13 puñaladas en todo el cuerpo, mientras el otro recibió un golpe contundente en su cabeza. Cabo segundo, Sihuango tiene una conmoción cráneoencefálica grave y está siendo evacuado a la ciudad de Quito. El soldado que recibió las 13 puñaladas está estable. Las 4 puñaladas más profundas no tocaron ningún órgano interno. ¿Dónde están los chalecos de Ushú? Los uniformados fueron atacados mientras realizaban la guardia en este batallón por grupos armados que operan en la zona. Según el comandante de brigada, esto se debe a represalias en contra de las Fuerzas Armadas que han dado un duro golpe en estos últimos días a estos grupos irregulares. Hemos encontrado plantaciones de coca en los islotes que forma el río Putumayo. Hemos encontrado armas, hemos encontrado municiones, hasta inclusive zonas clandestinas que utilizan estos grupos irregulares armados. Producto de este enfrentamiento, los delincuentes que están siendo buscados por todo el cantón de Putumayo lograron sustraerse los fusiles de los uniformados. Y se realiza una persecución, recibiendo disparos del sector del incidente desde el costado de la selva, que posiblemente estuvieron con más gente camuflados en la vegetación de la selva. Las autoridades de las Fuerzas Armadas sostienen que en estos últimos días han mantenido fuertes enfrentamientos con grupos armados en la frontera norte, que por el momento se mantiene caliente. Como Fuerzas Armadas no vamos a permitir y seguiremos garantizando la inviolabilidad de nuestras fronteras, ya sea de cualquier grupo irregular armado o de la delincuencia común. Mientras tanto, se esperan los resultados de los uniformados que fueron heridos en este enfrentamiento. Ambos deberán ser intervenidos por diferentes traumas en el Hospital Militar de Quito. Paul Coello, 24 horas. Y 9 de las 150 armas de fuego hurtadas del cuartel Modelo de Guayaquil fueron recuperadas por la policía. La última estaba en poder de un grupo delictivo que intentó asesinar a una persona en Pozorja, provincia del Guayas. Catalina García está en el cuartel Modelo y nos cuenta más detalles. Hola Catalina, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. El alto mando de la Policía Nacional ya se encuentra aquí en Guayaquil, justamente en las instalaciones del cuartel Modelo. El comandante general de la Policía Nacional, general Fausto Salinas, y el inspector general Mauro Vargas dieron detalles de la investigación que se lleva sobre las 150 armas hurtadas de forma sistemática de los rastrillos de esta dependencia policial. Hemos preparado un reportaje para ustedes. Veamos. Esta es una de las 150 armas hurtadas de los rastrillos del cuartel Modelo de la Policía Nacional. Una Smith Wesson calibre 9 milímetros, hallada la tarde de lunes en poder de una agrupación delictiva, conformada por 3 hombres y una mujer que intentaron acabar con la vida de una persona en Pozorja. El comandante general de la Policía Nacional anunció además que hay 8 armas más recuperadas en operativos anteriores. En sectores como Floresta, Suburbio, La Alborada, Pascuales, Durán, Isla Trinitaria y Pozorja. Estas 9 armas ya están en cadena de custodia en la policía y precisamente ahora se está usando los casos para establecer la trazabilidad y buscar la persona que pudo haber tenido participación en la entrega de esas armas. Sí, esas armas está determinado que pertenecen al lote faltante. En cuanto a los 3 servidores policiales que por este caso han sido sometidos ante la justicia. La Policía Nacional ha presentado la denuncia en la Fiscalía y que también haremos la acusación particular en caso de que si la justicia determina que ha habido un delito cometido por un servidor policial, tendrá que pagar las consecuencias. Y también en el ámbito interno nosotros tomaremos las acciones que sean necesarias para sancionar como se debe a estos
posibles malos elementos policiales. Pero también hay otros gendarmes que están rindiendo sus versiones. Y también se iniciará las investigaciones correspondientes en asuntos internos. Precisamente está aquí el inspector general que en el ámbito de su competencia revisará los procesos y también el Departamento de Asuntos Internos que tienen las funciones que corresponden a ese ámbito. A propósito de esto, dentro del plan de depuración institucional, la Policía Nacional recibirá 15 polígrafos. Con su respectiva capacitación que serán entregados por la Embajada Americana precisamente en esta lucha contra la corrupción y para la autodepuración institucional, tanto para rastrillos, para bodegas de antinarcóticos y también para bodegas de policía judicial. Los agentes de la policía manifiestan que van a continuar realizando operativos para poder dar con estas armas que han sido hurtadas de forma sistemática de los rastrillos aquí de la Policía Nacional, del cuartel Modelo, pero también continúan las investigaciones para dar con más miembros de la Policía Nacional que serán involucrados en este hurto sistemático. Es cuanto puedo informar hasta esta hora de la tarde. Ustedes continúan con más. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Catalina. Muchísimas gracias. Les contamos ahora que 4 organizaciones delictivas que operan en las cárceles del país estarían dispuestas a firmar un acuerdo de paz. Así lo confirmó esta mañana la Comisión de Pacificación que se conformó en el actual gobierno. Carlos Acoto nos tiene más detalles. Carlos, muy buenas tardes. Adelante. Sí, en efecto, compañeros y amigos, muy buenas tardes. Los Lobos, los Tiguerones, los Latin Kings y los Chone Killers, bandas organizadas que operan dentro de las cárceles del país, han mostrado su predisposición de firmar un acuerdo de paz. Así lo ha confirmado la Comisión de Pacificación y Diálogo Penitenciario la mañana de este martes en el marco de una rueda de prensa que se ofreció en las instalaciones de la Gobernación del Guayas, pero han recalcado que esto no garantiza que la paz retorne a las cárceles del país de forma plena o inmediata, pero que al menos sería un buen primer paso, es lo que han dicho. Escuchemos otras declaraciones en el marco de esta rueda de prensa en el siguiente reportaje. Acompañados del titular del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad, los integrantes de la Comisión de Pacificación y Diálogo Penitenciario anunciaron haber conseguido que los Lobos, Tiguerones, Latin Kings y Chone Killers den un primer paso camino hacia un acuerdo de paz. Acuerdo de voluntades, digo, para iniciar un proceso de pacificación entre ellos. Es el fruto de un trabajo de 5 meses, dicen, en el que aseguran lograron ganarse la confianza de los líderes de estas organizaciones delictivas que operan al interior de las cárceles. En el marco de este anuncio mostraron los videos que estas organizaciones han puesto a circular en redes sociales y leyeron también su comunicado. La comisión se hizo eco de sus pedidos y advertencias. No queremos relación con ningún miembro policial o político que trabaja para el grupo contrario. Queremos gente nueva y neutral. Exigimos al gobierno que nos dé la oportunidad. Pero admiten que se trata tan solo de un primer paso, pues al momento les resulta difícil garantizar que la paz retorne a los penales. Si ustedes me preguntan si esto garantiza que no vuelva a haber ningún incidente, tendríamos que, en honor a la verdad, decir que no, pero sí es un inicio. Al término de esta semana, adelantan, otras 2 organizaciones podrían sumarse a un posible acuerdo de paz. La Comisión de Pacificación, conformada vía decreto ejecutivo en diciembre de 2021, terminará su trabajo a mediados de junio. Y bien, recordemos que la banda Los Lobos está directamente involucrada en la masacre ocurrida hace una semana en la cárcel de Santo Domingo, con un saldo fatal de 44 privados de libertad asesinados. Esta organización delictiva, junto con otras 3, estaría hoy dispuesta a izar la bandera blanca de la paz, a decir de la Comisión de Pacificación y Diálogo Penitenciario. Es lo que podemos informarles, compañeros. Seguimos con mucho más desde estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Carlos. Muchísimas gracias por esa información. Y la crisis carcelaria ha puesto a correr a las autoridades para buscar soluciones frente a masacres y revueltas, pero además por el incremento de inseguridad que afronta el país. Sin embargo, los controles menores tampoco se realizan. Tú sabes, bro, activo como colectivo. Este grupo de personas privadas de libertad transmiten desde una cárcel de Guayaquil sus actividades durante la noche desde una red social. Conversan, se ríen y responden preguntas de sus seguidores. No todas las preguntas. Dice, ¿tiene Play 5 en la cárcel? No. El dona más.
No es nuevo que en las cárceles los reos son los mejor comunicados. Lo hemos comprobado también durante las revueltas y masacres, cuando se comunicaban con sus familiares. Y es que es la realidad de los diferentes centros penitenciarios del país. Años de anuncios de inhibidores de señal, de restricciones y de privaciones quedan demostrados como falsos en videos como estos. Queremos esto para quitar el estrés, por favor. Lo triste, como concuerda el experto en seguridad Daniel Pontón, es que se normalizan acciones que la sociedad debe condenar. En ciertos grupos poblacionales creen que grabar videos desde las cárceles con violencia extrema o acciones culturales, videos, etcétera, es algo visto como generación de héroes. Yo creo que esta situación es compleja. La cárcel en este sentido se constituye una especie de ecosistema reproductor de una serie de problemáticas mayores. Sin embargo, él considera que con gestión adecuada del gobierno todavía se pueden arreglar las cosas, arrastradas además por inacciones de años previos. Lastimosamente, esto es como un cáncer que cada vez se agrava más. Hay que ponerse a pensar en una metodología de intervención. Hay que parar la violencia. Empecemos por ahí. El director del SNAI, Pablo Ramírez, asegura que están generando acciones y articulaciones interinstitucionales para solucionar las cosas. Lo que vamos a implementar son detectores de metales, vamos a detectar también inhibidores, cámaras y sobre todo dos sistemas, dos salas de crisis. Y además explica que avanzan para controlar y mejorar la situación de hacinamiento en las cárceles del país. Desde el 2021, en que se iniciaron este proceso de reducción de la producción penitenciaria, estábamos con el 38% de hacinamiento y a la fecha tenemos el 11.18% de hacinamiento, es decir, con 33.164 personas. Lo cierto es que no solo los reos se matan en las cárceles, la inseguridad campea en las calles y los prisioneros hablan con total normalidad sobre su situación en redes donde los jóvenes ahora buscan nuevos modelos y liderazgos. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Revisamos otros temas. El presidente Guillermo Lasso confirmó que en esta misma semana se concretará la venta del avión presidencial al Estado colombiano. Los $8 millones negociados servirán para repotenciar un avión de la Fuerza Aérea Ecuatoriana para tareas logísticas. Considerado como un activo improductivo del Estado, el presidente Guillermo Lasso firmó un decreto a finales de agosto del año pasado para disponer la venta del avión presidencial Legacy, Embraer 135BJ. Y casi 9 meses después, el propio presidente anunció que fue vendido. Se lo hemos vendido al Estado colombiano. Es una transacción de Estado a Estado, donde es absolutamente transparente. En esta semana entregaremos el avión a Colombia y en esta semana recibiremos el pago. El Legacy fue comprado en el gobierno de Correa en 2018 en $28 millones. 14 años después, ese avión con capacidad para 14 personas entre tripulantes y pasajeros será vendido en $8 millones. Y esos $8 millones que financiaban los lujos de estos presidentes que creían que el dinero público era de ellos, ese dinero ahora va a ser utilizado por la Fuerza Aérea para poner a punto un avión C-130 para el transporte de tropas. Se repotenciará un avión para tareas logísticas a propósito del combate a la delincuencia organizada, que según dijo el presidente es una de sus prioridades tras la vacunación contra la pandemia. E hizo un nuevo llamado al presidente de la Corte Nacional de Justicia para que dé solución a los problemas de la función judicial. Jueces que por miedo o interés económico actúan en favor de las bandas delictivas, dijo. Por eso yo demando que el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Iván Saquicela, pues se ponga firme, porque él es el responsable de la función judicial y él tiene que solucionar estos problemas, así como yo estoy solucionando los problemas que le corresponden al gobierno. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El presidente de la Corte Nacional de Justicia retiró la terna que había enviado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para la designación del titular del Consejo de la Judicatura. Daniela Valencia nos cuenta los detalles. Daniela, buenas tardes.
Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, dio duras declaraciones respecto a la justicia del país. Dijo que se está intentando meter la mano a la justicia y se está atropellando la independencia judicial. 83 días después de que presentó la terna para que se designara al presidente del Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no realizó progreso alguno. Actualmente, el titular del Consejo de la Judicatura es un delegado de la Asamblea Nacional y la Constitución establece que debe ser el delegado de la Corte Nacional de Justicia. No hay nada personal en contra de nadie. No hay ofensas, no hay calumnias. Y estamos seguros de la pretendida persecución metida de mano en la justicia a las juezas y los jueces, que con valentía, hombres y mujeres, sabiendo que hay un Consejo de la Judicatura que gobierna la función judicial, se echa culpas a nosotros que no gobernamos la función judicial porque ni siquiera tenemos un representante. Dijo que la función judicial está en crisis y que esto no es culpa de la Corte Nacional de Justicia, sino del Consejo de la Judicatura, pues estableció que han pasado 10 años sin que se designe a defensores públicos, 9 años sin la designación de fiscales, no se ha designado tampoco a jueces temporales y durante 2 años no se ha desarrollado el concurso para designar a jueces titulares. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios. Una excelente tarde. También para ti una excelente tarde, Daniela. Muchísimas gracias por la información. Y el Tribunal de Santa Elena, que decidirá este miércoles si Jorge Glass regresa a prisión, tiene máximo 8 días para pronunciarse. Sin embargo, juristas creen que no será necesario tanto tiempo para una decisión cuando existen casos similares a los que se les revocó el habeas corpus. El pasado 9 de mayo, la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas resolvió revocar el habeas corpus que un juez otorgó a JR, líder de los choneros. 4 días después, la Corte Provincial de Santa Elena hizo lo mismo con el habeas corpus entregado a un ciudadano neerlandés requerido en extradición. Ambas resoluciones jurídicamente no son vinculantes en la audiencia de apelación del habeas corpus a Jorge Glass, pero con base al principio de igualdad, el tribunal debería observarlas, explica el jurista Ismael Quintana. A casos análogos, por principio de igualdad, hay que darle igual tratamiento. Entonces, por supuesto que desde el punto de vista jurídico, uno esperaría que la conclusión de estos recursos de apelación que se están resolviendo en el caso de Glass sea la de revocar la sentencia de primera instancia. En la audiencia fijada para este miércoles a las 9 de la mañana en la Corte Provincial de Santa Elena, a más de las partes procesales, Procuraduría, SNAI y la defensa de Glass, participarán como terceros interesados al menos 30 personas. Establecer, existen 30 amicus curiae, pero estos 30 amicus dicen exactamente lo mismo, entonces voy a permitir la comparecencia de una solo para que pueda exponerme en términos muy específicos qué es lo que está pidiendo y cuáles son los elementos que está aportando para la resolución del caso, ¿no? Así, en base al expediente o lo que puedan aportar los participantes a la audiencia, el tribunal conformado por Silvana Caicedo, Clever Franco y Juan Carlos Camacho deberá resolver si ratifica o revoca total o parcialmente el habeas corpus entregado a Glass. Quiere decir que se le podría tranquilamente disponer el traslado a un hospital al señor Glass para que se le atiendan todas las afecciones que ha indicado. Y ahora, una vez subsanadas o sobrepasadas de esas anomalías médicas, el señor tendría que regresar, obviamente, a la cárcel. Por otra parte, la defensa del ex vicepresidente solicitaría el beneficio penitenciario de rebaja de pena por mérito. Sin embargo, esto no libra a que Jorge Glass regrese inmediatamente a prisión si su habeas corpus es revocado. De ser el caso, la policía deberá dar cumplimiento inmediato a la disposición del tribunal. En ese interín, entre que se ha dictado la sentencia revocando el fallo de primer nivel y se ordena que Jorge Glass sea localizado y capturado hasta el traslado de Jorge Glass a la cárcel de La Tacunga, esa es responsabilidad de la Policía Nacional, así que responsabilidad del gobierno, entonces, en pocas palabras. Joana Ramos, 24 horas. Continuamos con más noticias.
Sin claras muestras de destreza política, el gobierno de Guillermo Lasso cumple un año de gestión. La intención de crear enemigos marca lo que parecería ser la única y última estrategia política de Lasso: responsabilizar a otros por los problemas que no logra resolver. Un gobierno que políticamente llegó con mucho en contra, sin respaldo en la Asamblea, con un acuerdo político improvisado para definir a la máxima autoridad del legislativo, enfrentándose con su principal aliado político y que tiene como máximo logro en materia política la aprobación de una ley tributaria que entró en vigencia por un favor de sus supuestos máximos opositores, el correísmo. A una semana de que se cumpla un año de gestión, ¿cómo evaluar la estrategia o falta de estrategia política del gobierno de Guillermo Lasso? Se presupone, ¿no?, que después de haber ganado las elecciones tendría que tener una estrategia política. Lo que pasa que primero, a estas alturas, ¿no?, ha pasado un año, no se percibe si esa estrategia está en vigor. Yo creo que todos estos elementos, ¿no?, que han ido acompañando el primer año de gobierno no permiten valorar si esa estrategia política existe. Para Cucalón, Guillermo Lasso le ha fallado a la gente y su discurso político ratifica que no hará nada al respecto. Pues en vez de resolver problemas, parece que la última gran estrategia es crear enemigos y responsabilizar a otros por lo que debe resolver. El país, los ciudadanos, quienes han confiado en el gobierno, esperan muchísimo más de sus gobernantes y no endilgárselos a otras personas. Se requiere mucha racionalidad al respecto y no caer en la treta barata de echarle la culpa al pasado. Yo creo que a Guillermo Lasso no le resulta, precisamente por las razones por las que él llegó a la presidencia. Esperaban los ecuatorianos un cambio, él lo dijo como un gobierno del encuentro, pero sí unas maneras de gobernar diferentes. Y lo que nos han venido hablando los gobiernos anteriores es que si las cosas no salen bien es por culpa de otros. Algo más que también está claro, opinan, es que el manejo político que refleja el gobierno da a entender que está distante, lejos, indiferente de la gente. Pero políticamente, ¿quién está con el presidente si en la Asamblea su plan para mantener a Yori se diluye al no tener votos? Tiene una fuerte oposición social, una clase media y un sector empresarial desencantado. ¿Quién está con él? Fue una contradicción con la propuesta de campaña, con la propuesta hacia los ciudadanos de que no se iba a subir los impuestos. Eso creo que también le dio una falta de credibilidad al régimen, de desconfianza por parte de vastos sectores de la sociedad, principalmente en los sectores de la clase media. Todo esto sin sumar lo que podría ocurrir este miércoles en la audiencia de apelación del caso Glass. La sola diligencia y su posible desenlace con la libertad o prisión de Jorge Glass hará que se vuelva a hablar de un pacto que es supuesto, pues nadie reconoce. Comprendo la indignación de un sector de la ciudadanía que piensan que hay un acuerdo. Lo importante será demostrar con hechos y no con palabras de que no existió un acuerdo. Dayana Monroy, 24 horas. Izquierda Democrática y el BAN analizan impulsar sanciones en contra de 4 miembros del CAL por no haber dado quórum en 3 sesiones consecutivas. Mientras que miembros de Pachacutic piden que se dé trámite a las denuncias presentadas en contra de todos los miembros del CAL. Belén Merizalde desde la Asamblea nos tiene los detalles. Belén, esa es la nueva pugna que se registra en el Legislativo. Cuéntanos. Hola, ¿qué tal en estudio, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Ahora la pugna se encuentra al interior del Consejo de Administración Legislativa y es que este organismo no ha podido sesionar en 3 ocasiones consecutivas por falta de quórum. Los asambleístas que están inasistiendo son el vicepresidente Virgilio Saquicela, la asambleísta Joana Moreira, el legislador de UNES Ronnie Aliaga y también el legislador de Pachacutic del ala rebelde Darwin Pereira. Ahora tanto la Izquierda Democrática como el BAN sostienen que buscarán acciones para que se sancione de forma administrativa a estos legisladores, mientras que 2 miembros de Pachacutic indicaron que ya solicitaron a la presidencia se coloque en una próxima sesión del Pleno el tratamiento de las denuncias que fueron presentadas en contra de todos los miembros del CAL, pues sostienen que no únicamente se debe evaluar a la presidenta Guadalupe Llori, sino a todos los miembros de este organismo. Les hemos preparado un reportaje que tiene todos los detalles al respecto. Veamos.
Son ya 3 las sesiones consecutivas en las que el Consejo de Administración Legislativa no ha podido sesionar por falta de quórum. Virgilio Saquicela, Ronnie Aleaga, Darwin Pereira y Joana Moreira no han acudido, lo que a decir de otros vocales del CAL representa un intento por desestabilizar a la Asamblea. Se ha caído en esta misma práctica de no dar quórum, tal vez por el afán de buscar la inestabilidad de la Asamblea y de continuar con las confrontaciones. Izquierda Democrática y la bancada oficialista analizan impulsar sanciones en contra de estos legisladores. Eso se está analizando también legalmente. Como bancada Izquierda Democrática, el día de ayer solicitamos al secretario general la información respectiva de las sesiones. En este caso en particular existen las sanciones administrativas leves, graves y muy graves, y dejar sin quórum es una grave. Joana Moreira respondió con acusaciones personales y dijo que no legitimará las actuaciones de la presidenta Yori al interior del CAL. Que no me sorprende que se esté alineando a Natalia Arias porque se ha vendido por migajas, se ha vendido para que claramente su padre sea designado como director de talento humano en la alcaldía de Rumiñahui, donde tiene la alcaldía Creo. Mientras tanto, en Pachacutic hay quienes creen que la sanción administrativa no es suficiente. Esperamos que la presidenta en la próxima sesión haga constar en el orden del día para que el Pleno de la Asamblea Nacional conozca y resuelva las denuncias existentes de los demás integrantes del CAL. Y dicen que si no se da paso a su pedido, presentarán denuncias individualizadas en contra de cada uno de los miembros del CAL por incumplimiento de funciones. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. En este momento el Pleno de la Asamblea se encuentra sesionando y para la tarde también está convocada otra sesión. En el orden del día se encuentra entre uno de los puntos la comparecencia del canciller Juan Carlos Holguín. Allí consta que le solicitarán información sobre las medidas que se han tomado para garantizar la integridad de los ecuatorianos que se encuentran en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania, lo que a decir de algunos asambleístas es un tema completamente extemporáneo. También se tiene conocimiento que se presentará un cambio del orden del día para tratar en el Pleno de la Asamblea Nacional la situación del coordinador jurídico de la Asamblea, el doctor Santiago Salazar, quien ha sido criticado por muchos legisladores por su actuación como abogado personal, dicen ellos, de la presidenta Guadalupe Llori. Esa es la información que tenemos a esta hora, pero ustedes continúan en estudios con más noticias. Que tengan buena tarde. Muy buena tarde, Belén. Muchas gracias. Detectan malversación de fondos en la minera australiana SolGold en Ecuador. El portal Primicias revela una investigación interna de la empresa que concluyó que se registraron gastos falsos y sobreestimaron activos, causando un perjuicio de al menos $4,6 millones internamente. SolGold es la concesionaria de Cascabel, el yacimiento más rico en cobre y oro del Ecuador, con más de 230,000 metros cuadrados de superficie y un porcentaje de reservas que lo ubica entre los más importantes del mundo. Así lo contaba Jason Ward en entrevista con medios locales. 51% de la ganancia es del Estado de Ecuador. Durante la vida de mina, calculamos que Ecuador va a recibir 17,000 millones en impuestos directos. Es la minera australiana dentro de la cual se ha desatado un escándalo interno de corrupción. La alerta fue publicada a mediados de mayo en el diario The Australian y allí se reveló que la propia empresa matriz de SolGold contrató una auditoría interna. Tras las primeras alertas, la empresa EY encontró que entre enero del 2017 y 2021 se habrían malversado unos $4,6 millones. Hace pocos días la firma australiana ha anunciado que tiene el estudio de prefactibilidad y estima que las obras de construcción de la mina en Ecuador iniciarían en 2024, a un costo que supera los $2,700 millones. En medio de los avances le ha estallado un escándalo que ya trascendió a nuestro país. Y descubren que estos $4,6 millones habían sido listados en los balances, pero no tenían respaldo, habían sido listados como gastos. Para poder justificarlos, se había inflado el valor de los activos exploratorios de la empresa. Dentro de la empresa se trabaja aún en un proceso de investigación para determinar si esta malversación se produjo por fallas en el control de riesgos o la llamada debilidad en el control de los reportes financieros. Para que cuadrara el balance, lo que hicieron fue inflar el valor de los activos exploratorios. Se registró como egresos de la empresa, pero que de momento no sabemos
¿A dónde fue a parar? Se registró como gastos, no tienen justificación. Y la siguiente pregunta es, ¿dónde está ese dinero? Hasta el momento no ha habido ningún pronunciamiento en Ecuador. No obstante, la empresa ha anunciado que emitirá un comunicado oficial en las próximas horas a propósito de este escándalo de corrupción que se detectó gracias a auditorías internas y que los medios australianos reportaron causando efecto en Ecuador, uno de los centros de operaciones de la minera. Fausto Yepes, 24 horas. Ante el anuncio realizado por el presidente Guillermo Lasso sobre la fecha para iniciar el plan de externalización de farmacias, los usuarios esperan que las cosas mejoren, ya que siguen en esta peregrinación por conseguir medicamentos. Vanessa Robles nos tiene más información. Vanessa, adelante. Buenas tardes, compañeras, amigos televidentes. Sí, el 1 de junio es la fecha tan anhelada por los pacientes del Sistema Público de Salud para que puedan acceder a las recetas que tanto requieren con urgencia. En tanto, nosotros que le hemos dado seguimiento a este tema, constatamos que el problema, es decir, la falta de medicamentos, aún persiste y los familiares deben salir a adquirir sus recetas por fuera. Tenemos un reportaje al respecto. No será ni marzo, ni septiembre, ni mayo, sino el 1 de junio, aseguró el presidente Lasso. Desde que se anunció por primera vez que en farmacias privadas se despacharán recetas para pacientes de hospitales públicos, ya han transcurrido 10 meses. Los usuarios esperan que el panorama mejore, porque ya han gastado bastante, detallan, en recetas que se les hace difícil cubrir. Siquiera, como calculo yo, como unos $800. Haciendo un balance de todo lo que se Y lo que le tocó comprar fuera nada más. Exactamente. No sé por qué dice que hay medicina, pero no hay medicina, ni en los centros de salud hay medicina. Para tener un descanso en mi economía, esperar que llegue el 1 de junio y ahora que soy madre soltera y por eso en vez no tengo. El paciente recibirá la receta impresa y un código. Irá a una de las farmacias adscritas a la iniciativa para recibir sus medicamentos. Para retirarlos tendrá hasta 3 días. En este listado constan medicinas para tratamientos ambulatorios, por lo que grupos vulnerables se sienten desplazados. 34 ítems hicimos la observación, solo constan 2 y que no estamos considerados por no ser medicamentos primarios. Sin esos medicamentos no van a poder tener ninguna posibilidad de sobrevida. La ministra de Salud detalló que ya son 1000 farmacias calificadas para firmar el contrato de adhesión al proyecto de externalización de farmacias de consulta externa. La primera fase inicia en Quito, Guayaquil, Portoviejo y Cuenca. Se han dicho muchas cosas y no se han hecho nada todavía. Ahora vamos a ver, esperar, a ver qué dice el 1 de junio. Hasta entonces, los familiares de los 135 hospitales que el ministerio tiene a su cargo seguirán en su búsqueda de medicina. Así es, amigos, 11 meses serán necesarios para que los usuarios, pacientes de los hospitales del Ministerio de Salud Pública puedan acceder a estos medicamentos y, sobre todo, tenerlos de las farmacias donde antes los compraban. Esto surgió como una medida paliativa para contrarrestar esos problemas de corrupción dentro de las casas de salud, que tanto esperan pueda ser subsanado y ellos acceder a la medicina que tanto aspiran. Esa es la información a esta hora de la tarde, amigos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Vanessa. Gracias. El COE Nacional pide respeto a las competencias exclusivas nacionales, es decir, solicitan al municipio de Guayaquil no confundir a los ciudadanos con disposiciones que se contraponen al trabajo de esta instancia. Aseguran que estarían arrogándose competencias y funciones. En un nuevo capítulo de la pugna que enfrenta el COE Nacional y al municipio de Guayaquil, las autoridades del COE se ratificaron en sus últimas medidas respecto de la no obligatoriedad de uso de la mascarilla y emitieron disposiciones para que sean acatadas por los GATS. Solicitar a la Asociación de Municipalidades del Ecuador comunique a los 221 municipios del país que con la resolución del 28 de abril del 2022 quedan sin efecto las resoluciones del 6 y 7 de abril del 2020 por las que se solicitó se regule el control del uso de la mascarilla en espacios públicos. Cuando el COE Nacional pide este rato que ya no sea obligatorio, el COE Nacional que tiene la presencia del ente rector del Ministerio de Salud Pública, el Comité de Operaciones de Emergencia del municipio de Guayaquil, confunde a la ciudadanía, porque no tengo otro calificativo para llamarlo, en donde dice que se mantiene el uso de las mascarillas en lugares cerrados.
algo que no dice la ordenanza. Así solicitan a los municipios ir en una sola línea y no contracorriente, en apoyo además a la reactivación. Pedimos que en el marco de las competencias, respetando a los gobiernos autónomos descentralizados, pero que también respeten la normativa de la Constitución, de las disposiciones y resoluciones que fueron emitidas. Quisiera saber bajo qué norma vamos a sancionar, porque al eliminar el municipio de Guayaquil ya la obligatoriedad en el espacio público, que la ordenanza tiene esta naturaleza, porque esa sí es su competencia, pues la sanción en un espacio cerrado, ¿bajo qué norma vamos a hacerla? Guayaquil es el único cantón que insiste en no acatar esta disposición de índole nacional, según normas de la autoridad rectora, que es el Ministerio de Salud. Y precisamente fue la ministra Jimena Garzón quien explicó la situación y los indicadores epidemiológicos. Tuvimos 469 pacientes atendidos con COVID y esta semana han bajado aproximadamente 70 casos. E inclusive dijo que es una de las zonas con menor índice de positividad. En la provincia del Guayas, ustedes pueden ver que tiene una positividad viral del 3%, es una de las provincias que menos positividad viral tiene. Mientras ellos esperan que finalmente Guayaquil acate la medida, la alcaldesa, en año preelectoral, se ratificó este lunes en su decisión. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. 2.5 millones de vacunas contra el COVID-19 llegaron esta mañana a Quito. Las dosis fueron donadas por China. El gobierno chino y las farmacéuticas de ese país hasta el momento han sumado un total de 22.2 millones de vacunas enviadas al Ecuador. China ha suministrado hasta el 11 de mayo de este año más de 2.200 millones de dosis de la vacuna a más de 120 países y organizaciones internacionales. Más noticias. El Servicio de Rentas Internas monitorea a contribuyentes que comercializan productos y servicios a través de medios digitales a nivel nacional. En el primer trimestre del año, esa entidad ha incautado $726.000 en bienes de diversos tipos. Con el objetivo de verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias que tiene el comercio electrónico, el Servicio de Rentas Internas ejecuta permanentemente procesos de control en ventas por Internet. Así lo señala María Bernarda Carpio, subdirectora del cumplimiento tributario del SRI. Dentro del mercado formal están aquellos contribuyentes que contribuyen, como su nombre lo indica, al desarrollo del Ecuador, y por eso es fundamental garantizar que el comercio se realice de manera formal, lícita y contribuyendo al Estado como corresponde. Entre los controles que realizan figura el monitoreo a los contribuyentes que comercializan productos y servicios a través de medios digitales a escala nacional. En el caso de negocios virtuales, como el campo no es propiamente un territorio como tal, simula a través de las propias redes sociales la adquisición de estos bienes, ¿sí? Estos se llaman compras simuladas, en las cuales quien está siendo realmente el cliente es un funcionario del Servicio de Rentas Internas y lo que busca es verificar la información que ha recibido por la denuncia o que hemos identificado por nuestras bases, y si se confirma que existe una infracción tributaria, pues se ejecutan esas acciones de control. Durante el primer trimestre de este año, el Servicio de Rentas Internas ha realizado la incautación de bienes de diversos tipos, valorados en más de $726.000. Nosotros hacemos los operativos y vamos a revisar, ya sea donde están vendiendo estos bienes en Internet, a veces los tienen en bodegas, los tienen en locales comerciales, etcétera, y el funcionario del Servicio de Rentas Internas no detecta, no logra evidenciar que esos bienes tienen un respaldo. Es decir, que la persona que los vende los compró formalmente, pagó los impuestos por esa adquisición y cuenta, por ejemplo, con los comprobantes de venta, están sujetos de incautación. Si un ciudadano adquiere bienes o servicios por Internet, debe exigir comprobante de venta. Si el vendedor se niega a entregarlo, puede registrar su denuncia en www.sri.gov.es. En Quito, Juan Miguel Rodríguez, 24 horas.